Bueno, entonces vamos a empezar con este tema. Me parece raro que no sé qué ha pasado, pero vamos a... Ya. Van a disculpar, por favor, pero no sé por qué ha pasado eso ya. Bueno. El tema que vamos a avanzar ahora se llama agentes antimicrobianos inespecíficos, que comprende el estudio de los agentes físicos, químicos y mecánicos para realizar la asepsia y esterilización de todos los utensilios odontológicos, de nuestros ambientes donde desarrollamos nuestra actividad y también de la superficie de nuestras manos, ¿no? Entonces, todo eso, a eso se llama agentes antimicrobianos inespecíficos. Vamos a empezar dando conceptos generales que son muy importantes para entender el contexto. Sabemos que bactericida es aquella propiedad que tiene el agente físico, químico o mecánico de ir a matar a las bacterias. Esa acción es totalmente irreversible. ¿Qué es bacteriostático? La propiedad que tienen las sustancias físicas, químicas o mecánicas solamente de ir a inhibir la multiplicación de las bacterias y es una acción reversible. Estos conceptos nosotros los podemos extrapolar a lo que son los virus, como viricida, virustático, fungicida, fungistático o finalmente germicida. Una cosita antes de que se me vaya. ¿Por qué se llaman agentes antimicrobianos inespecíficos, chicos? ¿Que van a actuar de manera general contra todos? Sí, inespecífico es contra todos, ¿no es cierto? No es como los antibióticos que tienen una especificidad por un receptor determinado, que van a ir inclusive a actuar sobre una estructura determinada. ¿Se está entendiendo? ¿Se está entendiendo, chicos? Es inespecífico porque estos agentes, de manera totalmente inespecífica, actúan sobre todo tipo de microorganismo. ¿Ya? Entonces son bactericidas, bacteriostáticos, ahí están viricidas, virustáticos, fungicidas, fungistáticos, germicidas. ¿Qué es la esterilización? La esterilización es un proceso mediante el cual nosotros vamos a eliminar toda forma de vida. ¿Y dónde nosotros aplicamos la esterilización? Sobre un objeto o un hábitat determinado, pero el hábitat entendido para la bacteria, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros vamos a esterilizar todos nuestros materiales odontológicos de metal, sometiendo estos materiales a un esterilizador, a un autoclave, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante. Ahora, cuando se dice un hábitat, por ejemplo, no es tanto hábitat. A ver, el hábitat, el, el espejo, el explorador, ¿qué se constituye para los microorganismos que están en su superficie? Chicos, ¿Como su hábitat o el hospedero? claro, es eso. Es el instrumento se va a constituir en el hábitat de esos microorganismos. ¿Sí? Ahora, ¿saben que los espejos, por ejemplo, los espejos que ustedes utilizan, muchas veces son pegados y alrededor del espejo, cuando no están bien pegados, la saliva entra o finalmente lo que lava y esos espejos muchas veces retienen microorganismos por si acaso, ¿no? Por eso traten de comprarse espejitos de buena calidad. Ok, entonces, ¿qué había sido la esterilización? Es un proceso por el cual se va a eliminar toda forma de vida, sea esta bacteria, virus, hongo, hasta célula humana. La esterilización es el proceso para eliminar toda forma de vida. Entonces, ¿qué es estéril? Es un objeto sin ninguna forma de vida. ¿Qué es un desinfectante? Un desinfectante es un agente químico
que se utiliza sobre todo a cabo para llevar la desinfección, ¿no es cierto? Y se utiliza sobre objetos inanimados. La desinfección, ¿qué es? Es el proceso de eliminar o inhibir a estos microorganismos utilizando al desinfectante. Aquí en la imagen que nosotros hemos utilizado de carátula, ¿qué estamos viendo? Desinfectantes. Este no es un desinfectante, este es un antiséptico. ¿Por qué estos son desinfectantes y por qué este es antiséptico? Porque los desinfectantes se aplican sobre superficies inanimadas. En cambio, el antiséptico se va a ir a aplicar, es una sustancia química que se va a utilizar para destruir microorganismos sobre tejido vivo. En cambio, el otro era sobre tejido inanimado, objeto inanimado. Por lo general, los desinfectantes van a trabajar a concentraciones mayores. Los antisépticos no. Un desinfectante no necesariamente esteriliza un objeto chico. El desinfectante puede ir a eliminar una gran cantidad de bacterias, pero no su totalidad. ¿Estamos entendiendo lo que estoy hablando? ¿Sí? Sí, doctorita. Sí, doctorita. A ver, un cachito. Ay, van a disculpar, por favor. Quiero que vean esto. Ya. Bueno, esta es algo que, digamos, es algo animado, pero sin embargo que les va a hacer entender a ustedes el contexto de lo que es un desinfectante, ¿ya? Entonces, no sé si se está viendo, ¿no? Aquí, ¿qué están diciendo? Ay, otra vuelta el sonido, Ya. Nuevo desinfectante SIP elimina bacterias, virus y hongos y está concentrado que equivale a 10 botellas de otros más diluidos. Ahora, ¿en qué porcentaje le han sabido matar a los gérmenes? Elimina las bacterias, a los hongos. Miren, es de amplio espectro. Un desinfectante es de amplio espectro porque no solamente mata a los hongos que estaban en el baño, mata a los virus, mata a las bacterias, perdón, a las espiroquetas. Miren, espiroquetas que están en el baño, en el inodoro, aquí en la tina, a las otras bacterias de la cocina y todo lo que esté en el suelo. ¿Esto qué quiere decir? Que un desinfectante elimina el 99.9% de bacterias, virus, hongos y parásitos, pero mata al 99.9%, no mata al 100%. Entonces, un desinfectante, además dice una propiedad. ¿Cuál es una propiedad? Su concentración, ¿no? Entonces, los desinfectantes concentrados obviamente van a tener una actividad más tóxica sobre los microorganismos. ¿Se está entendiendo? Entonces, eso es un desinfectante. Un desinfectante es una sustancia química que va a ir a eliminar a microorganismos sobre superficies inanimadas. En cambio, el antiséptico
es el alcohol en gel que utilizamos, el alcohol en atomizador que utilizamos sobre las manos o utilizamos para ir a limpiar un área para que nos pinchen una vacuna o para que nos pongan un inyectable, ¿no es cierto? Eso es un antiséptico. La desinfección es el proceso. La esterilización es el proceso. Estéril quiere decir libre de toda forma de vida. Entonces, un desinfectante no necesariamente esteriliza un objeto, ya que pueden permanecer algunos microorganismos vivos o inclusive esporas. ¿Qué quiere decir séptico? Séptico siempre quiere decir presencia de microorganismo patógeno. Asepsia, entonces quiere decir A es sin. ¿Qué es la asepsia? Se representa como un conjunto de técnicas que se utilizan para prevenir contaminaciones o desinfecciones. A ver, ¿cuándo ustedes realizan asepsia? ¿Lavarnos las manos? ¿Perdón? Cuando nos lavamos las manos. Asepsia es cuando nos lavamos las manos. Muy bien. ¿Cuándo más hacemos asepsia? Cuando desempolvamos nuestros muebles, trapeamos. Todo eso es asepsia. En nuestros consultorios hacemos asepsia todo el tiempo. Muy bien. A quiere decir entonces sí, presencia de microorganismos sépticos. ¿Y antisepsia qué quiere decir? Antisepsia ya es contra el proceso infeccioso, o sea, sobre los sépticos, sobre la presencia de microorganismos patógenos. No es lo mismo decir asepsia que antisepsia. Esta antisepsia es una técnica que se utiliza para eliminar microorganismos patógenos causantes de procesos infecciosos de tejidos vivos, ¿no es cierto? Les voy a dar un ejemplo. Cuando ustedes, por ejemplo, han sufrido una quemadura o se han cortado su dedo, ¿qué pasa con el dedo? Se infecta, está todo ya edematizado y compuesto. Ahí van a hacer asepsia o antisepsia. Antisepsia. Antisepsia, ¿por qué? Porque ya hay el proceso infeccioso. Y lo que nosotros tenemos que tratar de hacer poniendo, digamos, la iodopovidona o algo, es tratar de eliminar a ese microorganismo que está en el tejido. En cambio aquí, fíjense, se utilizan para prevenir. Por eso A quiere decir sí y antisepsia quiere decir eliminación de microorganismos patógenos de los tejidos vivos. ¿Qué es la infección? La infección es la entrada, multiplicación y diseminación del patógeno en el organismo vivo, en un organismo vivo. ¿Qué es la sanitización? Cuando nosotros hacemos sanitización nos estamos refiriendo, por ejemplo, a procesos como el de la leche, estamos sanitizando. Es un proceso para reducir la población de microorganismos a niveles considerados seguros por los estándares de salud pública. ¿Qué pasa con la leche? No podemos llegarla a hacer hervir, porque cuando nosotros hacemos eso, lo que estamos haciendo es también desnaturalizando todos los constituyentes nutritivos de la leche. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un proceso de sanitización o estazanización. En el caso de la leche es estazanización. Y la sanitización, por ejemplo, otro ejemplo, por favor, por favor, el ejemplo de la leche se llama estazanización. ¿No hay aquí todavía? Sí, no hay todavía aquí estazanización. Pero la sanitización que hacen ustedes es ponerse, por ejemplo, el antiséptico a sus manos. ¿Van a asegurar que con ese antiséptico han matado a todititas las bacterias? No. Por eso en los alcoholes en gel que dicen sanitizadores. ¿Por qué? Porque van a reducir la población de esos microorganismos hasta considerarlos como seguros. ¿Se ha entendido eso? ¿Hola? Doctorita. ¿Se está entendiendo? Ya. Entonces, ¿qué es?
séptico, presencia de microorganismo patógeno. ¿Dónde nosotros encontramos microorganismos patógenos? En nuestro cuerpo. Desde la punta de nuestro cabello hasta nuestras manos tenemos múltiples microorganismos patógenos en nuestra ropa, todo porque estamos en contacto total con el medio ambiente. En los alimentos también se pueden ir a depositar bacterias patógenas. Y nosotros al comer, obviamente, podemos luego tener procesos infecciosos. ¿Qué es la infección? No es más que la entrada, la multiplicación y la diseminación del agente patógeno en un tejido vivo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Estamos comprando lechuguitas que han sido regadas con aguas hervidas, con heces fecales. Si no las lavamos y comemos, tenemos un proceso infeccioso. Si nosotros manipulamos alimentos con manos sucias, vamos a tener un proceso infeccioso. Los procesos infecciosos, entonces, se van a dar por la entrada, la multiplicación y la diseminación del microorganismo dentro de otro organismo vivo, ¿no es cierto? Ahí están procesos infecciosos. La actividad de los antimicrobianos puede verse afectada por los siguientes puntos. El tamaño de la población. Un gran número de microorganismos van a demorar más en morir que un número menor. Por ejemplo, si yo voy a querer, por ejemplo, ir a, bueno, sé que un foco de infección bien grande es el basurero de Caracara, y yo voy a tratar de ir a llevar desinfectantes, no lo voy a lograr porque hay tantos microorganismos que no van a lograr morir. No va a ser lo mismo que yo vaya a eliminar esos microorganismos en la superficie, digamos, de mi consultorio, porque he utilizado hipoclorito y obviamente al darle una trapeada, yo ya voy a eliminar gran cantidad de microorganismos. La composición de la población es otro aspecto que puede ir a afectar la actividad del antimicrobiano, o digo, de los desinfectantes y de los antisépticos. ¿Cómo es esto de la composición de la población? En todos los contextos donde nosotros nos desarrollamos hay bacterias, pero también pueden haber bacterias con esporas. Entonces, una bacteria esporulada va a resistir, obviamente, la actividad de un desinfectante dado. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de una composición microbiana variada, diferente, que tienen características y propiedades diferentes, y eso hay en todo lado, ¿no? Y también eso va a depender mucho para que haya una buena o una mala desinfección, o asepsia o hasta esterilización, ¿ya? Eso va a tener un impacto sobre la actividad de estos agentes antimicrobianos. La concentración o la intensidad del agente antimicrobiano. No es lo mismo trapear un ambiente con hipoclorito que ustedes le han puesto, por decir, en un medidor de 5 ml, le han puesto a un baldecito de agua. Han agarrado la lavandina y han puesto 5 ml y han diluido, que ponerle una cucharilla y una de esas cucharillas bien chiquititas de hipoclorito. Entonces, se supone que la concentración va a ser demasiado, va a estar muy diluida el desinfectante, que no va a tener tanta actividad como el que estaba un poco más concentrado. Entonces, obviamente, la concentración hace que el efecto sea más intenso, se elimine más rápidamente a los microorganismos. ¿Qué pasa? El excepto es el etanol. El etanol es el alcohol común. El alcohol al 70% es más efectivo que el alcohol al 95%. ¿Sí? El alcohol al 70% es capaz de destruir a las bacterias. En cambio, el etanol al 95%, ustedes dirían, pero está más concentrado. Pero no. El alcohol al 95% lo que hace es ayudar más bien a fijar a los microorganismos. Por eso, el alcohol, para ser efectivo, tiene que estar en un porcentaje de 70%. Y eso tómenlo en consideración, por favor. Yo creo que va a ser pregunta porque es algo significativo. No es un comentario más, es algo que definitivamente es muy importante.
No es lo mismo utilizar alcohol al 95% que al 70%. ¿Cuál había tenido mayor poder microbicida? El 70%. Al 70%. Muy bien. La duración a la exposición. Cuanto más tiempo el microorganismo esté expuesto al agente, al desinfectante, mayor será el número de organismos eliminados. Eso ya es lógico, ¿no? Si vamos a pasar apenas así una pasadita de un desinfectante, por aquí pasó, obviamente no va a tener la efectividad de cuando nosotros frotamos la superficie, ¿no? Con un desinfectante. La temperatura, una mayor temperatura aumenta la efectividad de los desinfectantes. Por ejemplo, cuando ustedes van a ir a lavar su ropa, el ACE se diluye más rápidamente en agua caliente que en agua fría y su poder de penetración, por lo tanto, se incrementa. ¿Por qué? Porque al estar ya más molecularizado, tiene mayor poder de penetración. ¿Por qué? Porque las partículas son chiquititas y entran dentro de los tejidos. En cambio, en agua fría, el ACE todavía tarda en diluirse, están así como partículas más grandes, ya no tan moleculares, y obviamente esa es una razón que va a favorecer a que los desinfectantes y detergentes aumentan su efectividad a mayores temperaturas. El microambiente local. ¿Qué pasa? O sea, hay microorganismos que pueden estar rodeados por materia orgánica, como por ejemplo, si yo, digamos, estoy en la calle y estoy caminando y piso un chicle, la planta de mi zapato ya está contaminadísima de microorganismos. Y sin querer piso un chicle, ¿no? Entonces el chicle, cuando yo voy y quiero lavar, por decir, mi tenis, y no ha salido todo el chicle, entonces todos los microorganismos que estaban alrededor van a morir, excepto los que están siendo solapados, protegidos por el chicle. Lo mismo pasa con, digamos, en la cavidad bucal. Yo voy a agarrar y voy a hacer un enjuague con clorexidina. Pero ¿qué pasa si no me he lavado mis dientes? Yo digo, ay, en vez de lavarme mis dientes voy a hacer un enjuague. Pero yo minutos anteriores, antes de que yo haga el enjuague, yo he comido, por ejemplo, galletas, o he comido una pizza, o he comido un pan sobre la superficie de mis caras occlusales, entonces esa masa se pega, protegiendo a los microorganismos que están por debajo. Entonces, la materia orgánica sí o sí va a ir a influir sobre la actividad de los antisépticos, desinfectantes que se apliquen en un determinado lugar, ¿no? Ahora vamos a empezar a ver a los agentes antimicrobianos inespecíficos y los vamos a clasificar en tres grandes grupos: los agentes físicos, los agentes químicos y los agentes mecánicos. Los agentes físicos más conocidos son el calor, el frío y las radiaciones. Dentro de los químicos, los grupos más importantes son grupos. Estos son grupos, ¿no? Todo lo que yo estoy viendo aquí son grupos. Están los antisépticos, los desinfectantes, los detergentes y los colorantes. Y dentro de los agentes mecánicos están las ondas sónicas y ultrasónicas, el cepillado y la filtración. Vamos abriendo cada vez más nuestras opciones. Dentro de los agentes físicos y el calor, tenemos dos tipos de calor, el calor seco y el calor húmedo. Aquí yo debería abrir llamas. Denme ejemplos de sus casas. ¿Qué tipos de calor hay en sus casas? Clasifíquenme y yo voy a poner si es seco o es húmedo. Me dicen, por favor. Chicos, ya pues, no perdamos tiempo. Tipos de calor seco, por ejemplo, su horno de su cocina, ¿es calor seco o es calor húmedo? ¿Seco? Calor seco. Seco, pues claro, es seco. O está ahí, hay humedad en su horno de cocina. Es un calor seco. La llama que sale de su cocina, ¿es calor seco o es húmedo? Húmedo. Calor seco toda la vida, ¿no es cierto? Ahí no hay nada de humedad, no hay agua. No hay agua para que sea húmedo. Es calor seco. Entonces yo ya tengo dos ejemplos de mi casa que corresponden a calor seco. El horno de la cocina, de mi cocina, y la llama que sale de las hornillas es calor seco. La plancha,
¿Qué tipo de calor es? ¿Cómo? Calor, ahí ustedes me pueden decir, si tiene atomizador, es húmedo, me van a decir, pero si no tiene atomizador, ¿qué sería? Por seco. Claro, calor seco. Calor húmedo. A ver, ejemplos de calor húmedo en su casa, rápido. El microondas también es un tipo de calor seco. Vamos a ver, ¿quién me da ejemplos de calor húmedo en su casa? La ducha. Una olla a presión. La ducha, ¿qué más? Una olla, han dicho, muy bien, una olla, ¿qué pero? Caldera. Una presión. Caldera, bien, fuerte. La olla a presión. La olla a presión, todas esas son formas de calor húmedo. Donde hay agua, hay humedad. Y ese es un tipo de calor húmedo. El frío en el refrigerador. Y en las radiaciones, que es un agente físico, tenemos las radiaciones solares, las radiaciones ultravioleta y las radiaciones ionizantes. Dentro de los agentes químicos tenemos antisépticos, que son los que se van a aplicar sobre tejidos vivos. Los desinfectantes son sustancias químicas que se van a aplicar sobre objetos inanimados. Los detergentes podemos aplicarlos tanto en esto y en esto, pero pertenecen, es harina de otro costal, es otro grupo, por eso se llama detergente. No es ni antiséptico ni desinfectante, tiene otras propiedades, detergente. Los colorantes. Las ondas sónicas y ultrasónicas por el sonido, entonces pertenece a un agente mecánico. Debería ser un agente físico, porque el sonido es físico, pero por su forma de emisión es mecánico. El cepillado y la filtración. Vayamos. Empecemos a hablar de los agentes físicos. Vamos a decir que el calor es uno de los mejores mecanismos o agentes para eliminar microorganismos por las propiedades que estos tienen. A ver, ¿qué propiedades puede tener el calor, chicos? Vamos, rápido. Quiero que participen y que sea rápido. Vamos. Provocar desecación. Produce desecación. ¿Qué más? Vamos. Podría afectar las proteínas. ¿Perdón? Tal vez podría afectar las proteínas. Dime, por favor, de nuevo. Tal vez podría afectar las proteínas. Su desnaturalización. Evidentemente, el calor va a ir a producir una desnaturalización de las proteínas, ¿no es cierto? Primero, a ver, los atributos generales del calor. El calor, chicos, es uno de los mejores agentes esterilizantes. ¿Por qué? Y dentro de los que hemos visto, es el más eficaz. Entonces, tenemos que empezar a identificar por qué, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus cualidades del calor. Primero, que es un proceso rápido. Segundo, porque es alcanzable, o sea, y es fácilmente, está a nuestra disposición. Es uno de los más utilizados en odontología. Chicos, ¿acaso ustedes utilizan frío para esterilizar o radiaciones para esterilizar? No, se ha puesto de boga las radiaciones con el COVID, pero vamos a ver qué problemas tiene una radiación con fines de esterilización. Por otro lado, el tipo de calor húmedo llega hasta los sitios más recónditos, más escondidos que puede haber de un tejido, de un objeto, porque tiene gran poder de penetración. Es de amplio espectro porque les mata bacterias, hongos, virus, parásitos, células humanas que están depositadas sobre el objeto, ¿sí? Puede ir, como les decía, es de rápida acción y también a qué temperatura por lo general se va a ir a matar a la gran mayoría de las bacterias y ahí está la zona de peligro, dice, ¿no es cierto? Esta zona, las bacterias crecen en este rango de temperatura. ¿Qué bacterias se llaman estas que crecen a este rango de temperatura? Mesófilas. Las mesófilas, exactamente, son las que nos interesan. Entonces, si nosotros queremos matar a estas mesófilas, tenemos que utilizar de temperaturas de 70 grados a más, ¿no es cierto? A más. ¿Por qué? Porque inclusive hasta los 100 grados centígrados pueden haber bacterias que sobrevivan. ¿Estas bacterias qué son? ¿Qué tipo de bacterias son estas que sobreviven a temperaturas hasta de 100 grados centígrados?
Termófilas. Las termófilas no me interesan mucho porque no son patógenas para el humano. ¿Qué bacterias serán estas? Las que tienen esporas, ¿ya? Las esporuladas pueden soportar temperaturas de 100 grados centígrados hasta por 5 horas de exposición. Así que para matar una espora necesitamos temperaturas superiores a los 100 grados centígrados. En virtud de ello es que tenemos que tener estrategias. No nos olvidemos que una bacteria, si sobrevive, es una unidad formadora de colonias. Solo es necesario una bacteria para que después de casi media tarde, unas cuantas horas, ya se proliferen hasta 2.097.152 bacterias. Ahora, les voy a enseñar cuáles son los mecanismos de lesión térmica. El mecanismo de lesión térmica difiere según se trate de calor seco o según se trate de calor húmedo. Primero vamos a hablar del mecanismo de lesión térmica por calor seco. El mecanismo de lesión, ¿qué quiere decir de lesión? Eso es un mecanismo de acción que hace el calor para matar a las bacterias. Primer aspecto, desnaturaliza las proteínas. Sabemos que las proteínas pueden estar en diferentes estados estructurales, estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Pero una proteína es funcional cuando está en estructura terciaria. El calor seco es capaz de destruir la estructura terciaria de las proteínas, dividir, romperlas. A eso se llama desnaturalización de las proteínas. Segundo, la deshidratación. La deshidratación es otro aspecto muy importante, gracias al cual la bacteria va a eliminar todo su líquido de su interior y por deshidratación muere. Y por último va a producirse un fenómeno de oxidación. Como es aire, este calor seco es aire, ¿no es cierto? Entonces al estar en una temperatura tan elevada y en contacto con oxígeno, va a ir a producirse este proceso de oxidación. Son estas tres razones por las cuales el calor seco mata a las bacterias. Ejemplos de calor seco en odontología. En odontología nosotros utilizamos, y es una herramienta muy importante, el famoso esterilizador. Este es el esterilizador o estufa de esterilización que trabaja con aire caliente. Es como un horno. La característica de los esterilizadores es que se presentan con paredes dobles. Aquí hay una pared y aquí hay otra pared, en medio de la cual está la resistencia. Aquí está la resistencia de este esterilizador. Cuando nosotros ponemos el esterilizador y lo enchufamos, ¿qué pasa? La corriente pasa y va por todas estas resistencias y lo que hace es generar calor, pero es un calor envolvente porque está la resistencia por toditito el aparato y está finamente distribuida, ¿no es cierto? Como la resistencia. En el interior, si ustedes abren esto, vamos a encontrar bandejas que tienen una característica, que están perforadas, para que el calor que se emita pueda fluir de arriba a abajo y de abajo hacia arriba y por todo lado. Por otro lado, en la puerta que cierra el esterilizador tiene un caucho, así como sus hornos tienen un caucho que permite el cierre hermético y evita la pérdida de calor hacia afuera. Por otro lado, el esterilizador tiene unas perillas, se podría decir así, donde se pueden ir a identificar dispositivos muy importantes. ¿Cuáles son estos? Primero vamos a tener un termómetro. El termómetro es el que nos va a permitir calibrar a qué temperatura de actividad yo deseo que funcione este esterilizador. Y la temperatura es de 170 grados centígrados. 170 grados centígrados. Y por otro lado vamos a tener un reloj. El reloj me va a permitir a mí
ir a cronometrar el tiempo en el cual yo voy a esterilizar mis instrumentos. Y es de 1 a 2 horas por calor seco. Y este tipo de calor seco se llama aire caliente. Entonces es como cocinar un pollo o un, no sé, chancho en horno. ¿Cuánto tiempo les lleva a ustedes qué cosa, su pollo, su chancho? A veces 45, 1 hora, ¿no es cierto? El pollo. Pero digamos el chancho, ¿cuánto tiempo tarda en cocer? Por lo menos unas 2 horas, ¿no es cierto? O más a veces. Es como cocer algo, ¿no? Para una cocción. ¿Cuál es el protocolo? No se olviden el protocolo. El protocolo para utilizar este tipo de esterilizador es una temperatura de 170 grados centígrados por un tiempo de 1 a 2 horas. ¿Ya? Y ahí está el esterilizador. Y aquí están las bandejitas que ustedes pueden ir metiendo al aire caliente, la temperatura dada. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas es que van a lograr realmente eliminar toda forma de vida. ¿Y cuáles son las desventajas? Que solamente se puede utilizar o esterilizar material de metal, porque el vidrio, no, si no es vidrio Pyrex, se va a romper. No pueden meter objetos de otros materiales como goma, plástico, porque se derrite. Otra desventaja es el tiempo. Necesitan para una buena esterilizador, una buena esterilización, perdón, de 1 a 2 horas. ¿Sí? No se puede esterilizar agua, a no ser que sea en un recipiente metálico y pongan ahí sí se pueden utilizar o esterilizar agua, ¿ya? Entonces esa es, y este es el tipo de artefactos que más utilizan los odontólogos, ¿ya? Porque son relativamente baratos, ¿no? Digamos, cuestan entre 500, no sé, los chiquititos creo que es de 300 a 500 dólares y los más grandecitos cuestan un poquito más, ¿no? Digamos unos 700, 800 dólares. Ahí están, miren, las bandejas perforadas, se van metiendo, hay algunos que ya están digitalizados, hay otros que siguen teniendo, digamos, el termómetro y el reloj manuales para que ustedes puedan, y sí tienen timer, es mejor con timer, ¿por qué? Porque cuando ustedes ponen con timer, o sea, con el tiempo, esto se apaga automáticamente. A veces hay esterilizadores más baratos, pero sin timer, pero si ustedes se van porque tienen una cita y se olviden su esterilizador, pueden ocasionar grandes incendios, quemaduras y tanta cosa que ya se ha visto, no es historia, ¿no? Otro tipo de calor seco es la llama directa. La llama directa es un tipo de calor seco que se utiliza básicamente para la eliminación de aquellos tejidos que deben ser destruidos o sea, ya en desuso. Por ejemplo, algodones, gasas contaminadas con saliva o con sangre deben ser incineradas. Para eso se utiliza la llama directa. Por eso, al lado de nuestra facultad está el gastro, pero al lado siempre de la facultad está el centro de acopio de las basuras hospitalarias, ¿no es cierto? En la facultad EMSA nos había cobrado una penalidad de 8,000 bolivianos porque los estudiantes habían sabido botar sus desechos, incluidos hojas de bisturí y agujas, en basura común, ¿no? Entonces, sí ha llegado una gran multa a la facultad por ese descuido. Entonces, ustedes sabrán que la forma más eficiente de eliminar esos residuos es mediante la llama directa en hornos específicos. Se pone ahí y esos hornos no se abren hasta que termine todo el proceso, porque cuando se abre, los elementos volátiles pueden salir de ahí, ¿no? Y contaminar el ambiente donde está. Ahora, muchos de los odontólogos han optado en la pandemia, como no podían hacer de otra manera, agarrar un turril, poner todos sus desechos, tapar y después desinfectar, poner un buen desinfectante después de haber realizado eso, ¿no? Pero bueno, la forma adecuada
Esa es una forma artesanal, ¿no? Pero la forma adecuada es reciclar la basura en bolsas de color rojo para que las empresas llamadas por ley realicen el proceso de la forma más adecuada. Después tenemos el calor húmedo. El mecanismo de calor húmedo es diferente. El mecanismo de lesión térmica por calor húmedo es diferente al mecanismo de lesión térmica por calor seco. ¿Cuáles son estos mecanismos? Al igual que el calor seco produce desnaturalización de las proteínas, pero como el calor húmedo es más penetrante, entonces puede entrar a romper, por ejemplo, membranas biológicas. Cuando rompe la membrana biológica, entonces lo que sale del interior es el citoplasma y todo lo que está dentro de la bacteria. Y por último, producir el daño del ADN por ruptura. Entonces son 3 mecanismos de lesión térmica por calor húmedo: la desnaturalización de proteínas, la pérdida de integridad de la membrana citoplasmática y el daño del ADN. ¿Cuáles son las formas de calor húmedo? Uno es la ebullición. La ebullición, ¿en qué consiste? En someter agua a hervir, ¿no es cierto? ¿A qué temperatura hierve el agua, chicos? 100 grados centígrados. 100 grados centígrados. Y si hay, ¿será que con la ebullición se elimina toda forma de vida? Sí. ¿Será que con la ebullición se elimina toda forma de vida? Chicos, Sí. no, Sí, no. Sí, yo les he dicho hace rato, no se elimina. Por favor, no se olviden de esto. ¿Quiénes pueden soportar a temperaturas de 100 grados centígrados, inclusive exponiendo lo que deseamos hasta 5 horas? Las esporas. Entonces, la ebullición no es un método confiable de esterilización. Este es el mejor método para la esterilización. Si ustedes se pueden comprar autoclaves, es lo mejor. Cuestan entre $1,500 a $2,000 las mejores, ¿no? Pero es el mejor método de esterilización. Este es un autoclave bien rudimentario. Las autoclaves odontológicas son estas. Son súper sofisticadas, por eso son tan caras y depende de la capacidad, el precio. El vapor a presión, ¿por qué es tan importante? El vapor a presión trabaja bajo 3 parámetros importantes. Trabaja a una temperatura, trabaja a presión y trabaja a un tiempo determinado. La temperatura, aquí se va a ir a, si ustedes se fijan, se va a ir, este es un autoclave ya automatizado, dice, miren, ¿en qué tiempo? 21 minutos. ¿A qué temperatura? Puede ir de 121 grados centígrados hasta 134 grados centígrados. ¿A cuántas libras de presión? A 23 libras de presión. Aquí dice 15. Entonces, imagínense, temperatura a 121 grados centígrados o 134. Y presión, la presión 23 atmósferas más que la del medio externo. Es como entrar a un, ¿qué se llama esto? A un sauna a vapor, pero que se cierre todo y que empiece a subir la temperatura y que como es vapor de agua, el vapor de agua lo que hace es el agua entra, el vapor se va produciendo porque el agua, ¿saben qué? En estos artefactos aquí se pone el agua, aquí está el agua. A veces la capacidad es de 20 litros. Entonces se pone el agua, esto se enchufa, se programa y una vez que se programa se va produciendo este proceso de esterilización. Jamás de la vida se puede abrir un autoclave cuando esté en proceso porque como está la temperatura a tal grado, ustedes abren esto y se pueden destapar la cabeza, quemar su rostro, hacerse barbaridades. Jamás se toca esto. Miren, por eso los autoclaves antiguos que tenían un cierre hermético con, inclusive miren sus
sus mecanismos de protección. Aquí miren, son 8 tornillos de protección, porque antes era así como una olla en cuyo interior había otra olla que era perforada. Fíjense, ahí están unas perforaciones que apenas se logra divisar aquí. Aquí en el interior, aquí abajo se ponía agua. Entonces, esta especie ¿qué puedo decir? De una coladera, más o menos así, metálica. Ahí se ponen todos los instrumentos, todo. Esto baja, tiene aquí unos topes y esto se pone a la hornilla, porque esta era la más antigüita. Se cierra, miren, su tapa es sumamente hermética. Tiene aquí una válvula de escape, tiene el nanómetro, tiene el reloj, todo para que ustedes puedan cronometrar. Y aquí hay así como en la olla de presión, un tipo de caucho para evitar que salga el vapor. Y se cierra así como ustedes están viendo herméticamente. Esta era la famosa autoclave antigua, ¿no? Esta ya es eléctrica, en cambio esta funcionaba con la llama de la cocina. Entonces aquí se gradúa qué cosa, ¿para qué es esta válvula? Esta válvula permitía que el agua, mientras el agua esté hirviendo, por aquí salía el aire residual. Cuando empezaba a salir el vapor de agua, esto se tapaba, ¿para qué? Para aumentar la presión interna dentro de la olla de presión, ¿no? Aquí ya no hay eso. Si ustedes se fijan, cada vez son más modernos y el vapor se va a ir a distribuir por toditito el interior, ¿no? Y aquí se va a testear, en el nanómetro se testea la presión. Aquí está la válvula de seguridad hasta que salga el vapor de agua, luego se cierra y después tenemos el calor se va a ir a medir con un termómetro y el tiempo con un reloj, ¿no es cierto? Y en los automatizados que ya son así, que ya vienen así, chicos, se pone todo esto y miren, la forma de meter los instrumentos son en estas bolsitas que se llaman bolsitas autoclavables, que después del proceso, aquí esta tirita se tiñe de otro color o hay rayitas a veces que permiten que ya sabemos que está autoclavado, para no equivocarnos de los que todavía están empaquetados, ¿no? Entonces, miren las autoclaves. Esta es una mega autoclave, debe ser de una clínica odontológica bien grande porque tiene bastantes bandejas. Miren ahí, esta es antigüita, como se darán cuenta. Las autoclaves que permiten esterilizar material de metal, guantes, por eso estos guantes que venden en la facultad no son estériles, se pueden esterilizar guantes, se pueden esterilizar turbinas, micromotores, ultrasonidos, se puede esterilizar toallas, se puede esterilizar batas de tela, campos, todo eso se puede esterilizar. Agua se puede esterilizar, algodones se pueden esterilizar, pero agua, ustedes me van a decir, pero se va a entrar el agua, pero no, se ponen ahí en unos tamborcitos, se sella y eso entra al esterilizador. Por eso les digo, vamos a hacer una visita en la facultad y van a ver cómo es en vivo y en directo el proceso de esterilización. Bueno, no sé qué hora es, chicos. 8:07, doctora. Sí, 1, 2. Ya, terminar estas dos diapositivas que son los tipos de calor húmedo. Entonces, dentro de los tipos de calor húmedo que estamos viendo, primero el vapor a presión, no, la ebullición, el vapor a presión, y no se olviden, por favor, aquí cuáles son los protocolos de uso. Después tenemos la pasteurización, que es otro tipo de calor húmedo, que consiste en someter líquidos como la leche, el vino y la cerveza a unos artefactos para que se dé la pasteurización o la estazanización, como les decía. ¿En qué consiste la pasteurización? En llevar el líquido a temperaturas, por ejemplo, que no superen, miren, 63 grados centígrados por 30 minutos, ¿ya? Entonces, y de ahí llevan directamente al frío extremo, es decir, de lo que están a 63 grados centígrados a, digamos, a 0 grados centígrados, por eso está de este color. ¿Y por qué?
no digo de este recipiente, esta característica, no este color, perdón, porque llevan de un ambiente caliente a uno frío inmediatamente para evitar que las bacterias que hayan sobrevivido a este calentamiento proliferen, ¿ya? Entonces eso se llama pasteurización y se llama estazanización cuando se aumenta un poquitito más la temperatura a 72 o 75 grados centígrados, pero ya el tiempo cambia, casi solamente son 15 segundos, ¿no? Pero igual el proceso es llevar de este lugar que está caliente a otro recipiente frío. ¿Cuál es el propósito? Evitar la proliferación de las bacterias en estos líquidos. ¿Qué líquidos se pasteurizan? La leche, el vino y la cerveza. ¿Por qué no llevar a 100 grados y todo? Porque van a perder todas sus propiedades nutricionales que están, o el alcohol mismo se va a ir a desnaturalizar. Y lo que tomaríamos es agua, por eso se pasteuriza. El calor húmedo discontinuo, vapor fluente. El vapor fluente, ¿en qué consiste? Esto solo es de aplicación en microbiología, por si acaso. Miren, se utilizan autoclaves y se abren. Miren, aquí está entonces el vapor y sirve para esterilizar medios de cultivo muy caros. Estas bacterias que están aquí cultivadas, entonces con este vapor fluente van muriendo y después se puede reutilizar este medio de cultivo. Eso es en condiciones extremas, cuando el medio de cultivo es tan caro que a veces se lleva a cabo este procedimiento en laboratorios de microbiología. Y el calor húmedo discontinuo igual, que consiste prácticamente en lo mismo, en agarrar, pero se somete 3 días diferentes a la misma temperatura. Los calentamientos entonces son repetitivos. Digamos, yo quiero esterilizar este medio de cultivo, hago hervir y digamos el día lunes empiezo el proceso de esterilización a las 7 de la noche. Por 30 minutos, 7:30, lo someto este medio de cultivo aquí arribita. Es como poner aquí ¿cómo les puedo decir? Un soporte y aquí está el medio de cultivo y lo someto durante 30 minutos, lo tapo el día martes a la misma hora, en el mismo lugar, con el mismo procedimiento durante 30 minutos. ¿Para qué se hace esto? Para que las bacterias que estaban aquí y han podido sobrevivir al primer calentamiento mueran con el segundo calentamiento. Y el tercer día para que mueran totalmente, o sea, se hace esto 3 días de manera discontinua. ¿Por qué no continua? Porque los elementos nutricionales que están en el medio de cultivo se desnaturalizarían y no serviría de nada, ¿no? Ahí está. Y bueno, con eso hemos terminado. Me faltaría frío, calores, radiaciones. Ya, listo chicos. Mañana entonces yo continuaré con el tema y no, lo que hubiera querido sinceramente es terminar el tema, ¿no? Estamos en la página 30 y tantos, 31, digamos. Y estos son full imágenes, nada más son procedimientos para lavarse las manos, nada más eso. Y sí, yo creo que voy a grabar, porque esto sí lo grabaré, ya tienen una idea de lo que son los agentes, o sea, lo que es el tema de esterilización y desinfección, chicos, ¿ya? Entonces, quedaríamos, se los voy a grabar ahorita y se los subo, la última parte de esterilización y desinfección, y el día lunes empezamos con el examen, ¿ya? Por favor, entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna aclaración que quieran, por favor.